Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Vamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. En este martes tenemos al evangelista Marcos en el capítulo segundo, versículos 23 al 28. Capítulo segundo, versículos 23 al 28. Dispongamos el corazón, abramos el oído, escuchemos la proclamación. El Señor nos propone la palabra, se nos ha dicho. En estos días Marcos viene mostrando cómo Él enseña en Cafarnaún y en la Galilea. Hoy abramos el corazón para escuchar qué nos dice. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado mientras andaban. Los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este día. Él es la fuente de la luz. Él es la fuente del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Él es Dios dentro de nosotros. Dios que nos permite reconocer esta palabra y vivirla. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia, luz, respáldanos. Que comprendiendo esta palabra podamos verdaderamente comprender la dignidad que le has dado al ser humano. Podamos comprender cuál es el espíritu de la ley del descanso sabático, cuál es el espíritu del descanso que hemos recibido también nosotros en el domingo, día de la resurrección. Que podamos comprender toda tu enseñanza en esta redención que nos has dado para que vivamos como dignos hijos de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Capítulo segundo de Marcos, versículos 23 al 28. La primera lectura es precisamente dónde está el Señor, qué hacen los discípulos, quiénes aparecen para pedirle una explicación a Jesús, qué le dicen, cómo responde Jesús, qué les cita del Antiguo Testamento, qué personaje hace allí una acción, y después qué expresión utiliza para darle una respuesta contundente a estos, y también qué autoridad muestra para poder responder de esa manera. En la segunda lectura, más profundización en los comentarios, en los detalles, en los personajes, en los versículos, en algo que nos haya llamado la atención. En la tercera lectura, una síntesis, para que todo baje de la mente al corazón y podamos meditar la palabra. Marcos nos viene mostrando a Jesús, y en estos días muchas interacciones con personajes que le hacen preguntas por sus curaciones, o por su obrar, o por muchas de las situaciones que querían ponerle problema, perdóname la expresión, pero así era, al actuar del Señor Jesús. Y hoy no es el actuar de Jesús, es el actuar de los suyos, porque van por un camino y en ese camino sienten hambre y se ponen a rascar espigas, de esas espiguitas de trigo, y a comérselas, porque en un contexto más amplio los apóstoles no los habían recibido en una ciudad, y tenían hambre, y efectiva hambre. Inclusive la ley permitía que si alguien entraba en un sembrado y tenía hambre, pues podía tomar una ración para poder calmar el hambre. Pero estos quisquillosos fariseos aparecen con preguntas a Jesús. Oye, a ver, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Otra vez el sábado aparece.
institución digna, bella, querida por Dios, vista desde el Pentateuco como el momento en que los judíos han podido celebrar que han salido de esa esclavitud de Egipto y pueden descansar. Y la imitación de Dios que después de crear al séptimo día ha descansado. Tiene toda una dignidad, una ley que tiene el concepto de una ley que debe servir al hombre, para el descanso del hombre, en un homenaje también, en una honra a Dios y en una ley de libertad que han tenido después de ser esclavos. Entonces el trasfondo de la ley es humanitaria y el fondo es que Jesús empieza hoy a explicarle a ellos todo este trasfondo, esta situación, aquellos que quieren un requerimiento porque es que son indignos, porque para ellos estaban haciendo una de las 39 prohibiciones, entre ellas el trabajar, el segar. Lo tomaron como si estuvieran segando allí aquel campo, y resulta que eso estaba prohibido en una de tantas de esas leyes que se crearon secundarias para cosificar el sábado. El sábado es una mediación, es un día de descanso, pero ellos con todas sus interpretaciones lo llenaron de requerimientos. Entonces aquí aparece un ejemplo, un principio y una autoridad. El ejemplo es Jesús les citó el Antiguo Testamento, los mandó a que miraran para nosotros lo que es 1 Samuel 21:2, cuando David estaba oyendo de Samuel. En estos días hemos escuchado en la primera lectura que ellos tomó de los panes de la proposición que solo podían tener los sacerdotes, y lo hizo sin incurrir en culpa alguna, y les mostró ese ejemplo. Ellos supuestamente deberían conocer aquello. Y en Mateo, inclusive en el 12:5, les da que tiene una capacidad, porque hay uno que es más que el templo. Están ahí con Jesús, que es más que el templo. Entonces ellos comen de panes sagrados. ¿Cuánto nomás unas espiguitas del campo pueden comer los que están con uno que es más que el templo? Los que están con uno que van de camino porque han tenido hambre y lo pueden hacer. Si David lo hizo y se le permitió en una prohibición que solo en panes de los sacerdotes, pues aquí hay un ejemplo que pone Jesús. Un principio. Recuerden que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Acabo de explicar que el sábado tiene una función humanitaria y social. Tiene una función de libertad. Y el hombre no puede esclavizarse ante una situación. Si siente hambre, pues está en una necesidad física primero que sanar, que cualquier otra cosificación de una ley por la ley, y una ley con letra y muerta y no con un espíritu. Y entonces aquí verdaderamente es esta ley de libertad. Entonces, ejemplo, principio y una autoridad. ¿Quién es la autoridad aquí? Jesús. Él es el Hijo del Hombre, está de frente a ellos, y Él tiene todo poderío y señorío para transgredir supuestamente aquello sin incurrir en ninguna culpa. Sin incurrir en ninguna culpa. Ellos están viendo culpas donde no las hay. Entonces, ante este examen de Jesús, ante estas situaciones, miramos cómo todo lo que hay en la vida religiosa, las mediaciones, están dadas para que el hombre pueda tener la libertad, y más ahora con la libertad de los hijos de Dios que nos ha dado Cristo Jesús, para que verdaderamente podamos vivir en Él. La ley nos ha sido dada por Moisés, pero toda la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo, lo dice Juan 1:17. Y en esa gracia y verdad Dios nos ha dado toda una libertad para poder vivir como dignos hijos de Dios. ¿Cuántos ustedes y yo vivimos esta libertad de los hijos de Dios? ¿Cuántos ustedes y yo entonces también celebramos el domingo como el día de la liberación? Porque pues la pasión se ha dado el Viernes Santo y la redención del hombre, pero el domingo es todo un día de vida y de descanso para nosotros, para que meditemos esta libertad que Dios nos ha ganado, nos ha dado, para que salgamos de la muerte y del pecado, para que no nos quedemos como estos personajes que se quedan en cositas, con aquellos personajes que quieren poner problema por todo y no ven la grandeza de la redención de Jesús, no reconocen en Jesús aquel que verdaderamente ha podido salvar al hombre. Ustedes y yo, en meditar la palabra, lo creemos, eso espero. Él es el Redentor, Él es el Liberador,
Él es el que nos da la gracia y la verdad. En Él descansamos. En Él tenemos un día consagrado todos los días, pero el domingo, el día de la Eucaristía, el día de reposo, el día de encuentro con Él, el día de compartir, el día de dar gracias, el día de poder comprender su palabra, pues vivimos en una ley que ha sido dada para el hombre, para que el hombre pueda vivir sagradamente en la presencia de Dios. El Shabbat sigue siendo pues una institución judía, ellos lo respetan mucho, y hay unos más radicalidad, otros menos. Los que son ortodoxos sí lo hacen pues a rajatabla, pero ustedes y yo hoy en esta palabra, cuánto vivimos no solo el domingo sino todos los días en la libertad de los hijos de Dios, cuánto verdaderamente reconocemos la autoridad de Jesús, reconocemos el principio de que todo lo que se nos ha sido dado en Dios es para que tenga una función hacia la libertad, porque el que ama es libre y el que ama va más allá, y todos podamos ver toda la fuerza y la gracia que contiene la palabra cotidiana, que podamos vivirla, que podamos en Jesús encontrar una referencia para nuestra vida. Él es verdaderamente la medida del hombre, y esta medida es una medida de libertad, no una medida en que Dios quiera no toquen, no hagan, no miren, no. Se ha dado una ley, se debe vivir en la ley, pero tiene un espíritu, y ese espíritu es amar, y ese espíritu es ir más allá, y la medida es el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuáles son las medidas que tenemos en el corazón? ¿Cuáles son a veces los juicios que hay también en nuestro corazón, como estos otros personajes? ¿Cómo nos sirve hoy esta palabra? Hagamos oración. Bendito seas, Padre, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios que se dejan guiar por el Espíritu. Jesús nos enseñó que tú amas al hombre por sí mismo. Todo tu favor, tu gracia y tu verdad nos vienen por Él, que nos constituyó en pueblo para tu gloria y servicio. Pongan ahí en el chat, en los corazones, todo tu favor, tu gracia y tu verdad nos vienen por Él, por Jesucristo, que nos constituyó en un pueblo para tu gloria y servicio. Favor, gracia y verdad. Favor, gracia y bendición. Hoy te damos un corazón postrado a tus pies, un espíritu de gratuidad por toda esta fuerza de liberación que nos has dado. Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y mediador. Él fue el sí total a tu voluntad, Padre Santo. Él es nuestra ley del amor. Concédenos seguir su ejemplo por la obediencia de la fe, poniendo toda nuestra vida en tus manos de Padre, para poder celebrar contigo tu eterno día de fiesta. Amén. ¿Qué acción, propósito nos deja la palabra de Dios hoy? Cada uno en los elementos de la meditación nos puedan servir para. Pueden surgir preguntas. ¿Qué medida tenemos? ¿Comprendemos esta dignidad de creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo vivimos en nuestra fe el domingo? ¿Comprendemos la fuerza de los sacramentos, la oración, todas estas situaciones que vivimos en nuestra vida de encuentro con Él? Las vivimos de una forma donde reconocemos que Él nos ha liberado para vivir en gracia, en favor y libertad. ¿Cómo verdaderamente salimos de estos prejuicios y estos juicios y estas situaciones como estos otros hombres que querían siempre estar poniendo problema y no mirando una invitación de esta salvación en la libertad que nos ha dado Jesús? Bueno, muchos detalles. Y los invito a que coloquen al final del chat lo que se les haya llamado la atención, un versículo, alguna palabra, algo que los mueva por dentro. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.